Hola a todos amigos. Hoy es un día muy especial y hacía muchos años que yo no hablaba de esto en público porque creo en los días internacionales de algo, pero también pienso que debemos ser conscientes de todas las cosas todos los días del año. Pero hoy es el Día Internacional del SIDA y por eso no quiero dejar pasarlo porque por muchas razones. Os voy a contar una pequeña historia. A finales de los años 80, en España sobre todo, en Europa, se estaban viviendo años de mucho dolor, de mucho miedo, de mucho desconocimiento y de un gran sufrimiento para aquellas personas que aparecían como seropositivas y para sus familias, sus amigos, desde luego para ellos mismos. Como consecuencia de esa mala noticia que se recibía de ser seropositivo al VIH, comenzaba una cascada de acontecimientos relacionados, como digo, con el dolor, con el miedo y sobre todo con el desconocimiento de lo que estaba pasando. No se sabía muy bien lo que estaba ocurriendo. Incluso en el mundo científico estábamos todos pues francamente asustados, desorientados, había habido algunos descubrimientos, pero las cosas no estaban muy claras. Yo trabajaba, como sabéis, siempre de manera integral e integrada, por lo tanto, combinando la medicina convencional y la no convencional. Y en aquellos años, pues desarrollé un sistema, una manera de ver lo que era el SIDA. Intentaba comprender qué es lo que estaba pasando. Había leído prácticamente todo lo que se había publicado y tenía algunas personas a las que atendía y la verdad es que con bastante éxito. Y os cuento una historia que está reflejada en este diploma que está detrás mío, por esto me he puesto aquí hoy, porque es uno de los diplomas a los que tengo más cariño. Y os cuento la historia. En octubre de 1993 participé en este Congreso Internacional de Medicina Natural que tenéis aquí en Madrid, uno de los más importantes que se celebraba en aquellas décadas en Europa. El comité científico me pidió que presentara mi trabajo acerca de cómo yo trabajaba el síndrome premenstrual y toda la fisiología y la fisioenergética femenina. Yo acepté. En el comité científico estaban algunos de mis maestros, algunas de las personas más sabias, algunas de las personas de las que más he aprendido y con mayor reconocimiento en todo el mundo. Unos días antes de ser el acontecimiento, que como veis fue a primeros de octubre del 93, el comité científico, el presidente del comité científico me llamó y me dijo: mira, Nuri, queremos pedirte una cosa. La gente está muy asustada, está muy temerosa y están pasando muchas cosas malas. Y cierto era. Algunas personas que yo conocía, no siempre amigos, también muchos pacientes, no siempre pacientes, también amigos que conocía, pues habían sido diagnosticados como seropositivos al VIH y algunos ¿cómo os lo diría? Les habían echado de casa. Esa sería la manera más fácil de decirlo, aunque hoy lo digo con una sonrisa, pero aquello era muy duro, llegar a casa a tu familia, decir que tenías ese problema y que te echaran de casa. Esto estaba relacionado en muchas ocasiones porque aquellas personas eran personas que tenían problemas de drogadicción y también porque eran homosexuales, con lo cual era una lacra terrible. Y había, como digo, mucho desconocimiento y mucha incomprensión y sobre todo mucho miedo. El desconocimiento trae miedo, eso lo sabemos todos. Bien, pues unos días antes del congreso, el presidente del comité científico me llamó y me dijo: mira, Nuri, con lo que está pasando, ¿a ti te importaría cambiar el motivo, tu conferencia y explicar cómo trabajas en los casos de SIDA? Y yo dije que sí, yo acepté. He de confesar que todos los días anteriores a la presentación yo lo pasé fatal. Ya llevaba mucho tiempo dando clase y conferencias, pero nunca había dado una conferencia ante un auditorio tan inmenso como el que se esperaba, donde además iban a estar los medios de comunicación y algunos de los profesionales de la salud más importantes de este país, porque se estaba moviendo mucha información en un sentido y en otro acerca de lo que ocurría y del SIDA, como digo. Pasé unos días bastante malos, entre otras cosas, por mi sentido de la responsabilidad y porque me preguntaba a mí misma si debía o no contar todo lo que yo pensaba. Había algunas cosas que yo pensaba de por qué estaba ocurriendo lo del SIDA, ya no solo en España y en Europa, sino en el mundo entero, que eran muy comprometidas. Y había unos datos alarmantes acerca de África y acerca de otros países.
un día ya por fin decidí que yo me iba a mojar y que lo iba a decir todo. Y ya los que me conocéis sabéis que yo me mojo o no me mojo. Y que me iba a mojar y que lo iba a decir todo y que pasara lo que tuviera que pasar. Yo preparé mi conferencia, toda la parte científica, pero luego al final de la conferencia tenía una parte de reflexión, de reflexiones, de preguntas, que ahí era donde, como digo, donde yo me mojaba y contaba cosas que yo estaba segura de que iban a remover mucho a quien lo escuchara, porque era parte de la conversación que yo tenía con amigos, con compañeros y también, como digo, con pacientes. Bien, yo presenté aquella conferencia. La particularidad, no os he dicho, es que iba a ser la conferencia inaugural, con lo cual el auditorio iba a estar lleno, repleto, y estaban, como digo, los medios de comunicación. Era el 93, yo entonces era una chiquilla. Yo pedí a mis compañeros del comité científico, por favor, no me dejaran sola en la mesa, porque iba a estar súper nerviosa. Estaba tan nerviosa que os aseguro que en toda la conferencia no bebí agua porque tenía miedo de, al hacer así con el vaso, echármelo encima. Expliqué mi conferencia, expuse todo lo que quería decir y al final de la conferencia me asusté. ¿Por qué? Porque hubo un silencio que a mí me pareció eterno. Nadie decía nada. Yo dije gracias y nadie decía nada. A los segundos, todo el mundo se puso de pie, todo el mundo empezó a aplaudir y todo el mundo se acercó a mí, que mis compañeros me levantaron de la mesa y me llevaron delante de la mesa del congreso y todo el mundo vino hacia mí a abrazarme, a darme gracias, muchos besos y decir gracias, ya era hora de que alguien contara estas cosas. Ese día se marcó un antes y un después en mi vida, para mí. Y hoy quiero recordar, y me estoy emocionando, a todos los amigos que perdimos todos, a todos los pacientes que confiaron en mí, a mis maestros, a mis profesores, a todas las familias que entonces sufrieron, y quiero lanzar un mensaje, por favor, hay que informarse, hay que perder el miedo, no hay que discriminar a las personas porque sean seropositivas. Hay que vivir la vida con más amor, con conocimiento, para saber que esas personas necesitan, igual que todos, un abrazo, un beso y que simplemente por acariciar y por estar cerca no nos vamos a contagiar. La ciencia ha avanzado mucho y hoy en día es una enfermedad que ya cronificada y podríamos decir que ya no da los problemas que daba antes. Así que, por favor, actuamos desde el corazón, desde el amor, con conocimiento, siempre con conocimiento. Busquemos información veraz. Y este vídeo se lo quiero regalar a una persona muy especial cuyo nombre no voy a decir, pero él sabe quién es. Tú sabes quién eres. Cuando en febrero de 1997 mi hijo Álvaro nació, cuando yo llegué a casa, ese día, un paciente seropositivo con muchos síntomas del SIDA necesitaba mantener su tratamiento de acupuntura y yo le dije, vente. Y vino, y cuando llegó lo primero que hizo fue decirme, Nuria, ¿me puedo acercar al ver al bebé? ¿Puedo darle un beso? Evidentemente detrás de esta pregunta estaba el temor a que yo pensara que iba a contagiar a mi hijo. Y yo le dije, por supuesto que puedes. Se acercó, dio un beso a mi hijo y años después, aparte de que seguimos siendo amigos, años después hizo de canguro de mi hijo en algunos viajes y se lo llevé por ahí a ver trenes y el metro y a enseñarle la ciudad. Y es una persona a la que quiero mucho, una persona muy valiente que hoy en día está bien, que ha luchado mucho por ayudar a los demás. Así que mi homenaje y mi respeto de corazón a todos, familias y amigos, y que no sea un Día Internacional del SIDA, sino que seamos siempre conscientes de que el SIDA, como cualquier otra situación de enfermedad, se vence uniendo ciencia, conocimiento, corazón y trabajando todos juntos. Terapias convencionales y no convencionales para unir cuerpo y mente. Os mando un beso muy grande desde todo mi corazón.